Escuchen y sobre todo vean bien. Acá de este lado. Esta semana y este peligroso bache no ha sido arreglado, por suerte aún no se ha... Y ahora miren detalladamente del otro. La Tour Eiffel avec un missile. L'attaque a eu lieu il y a quelques minutes seulement. Si quieren pongan pausa y retrocedan una y otra vez. Hoy en día es bastante fácil dejarse engañar por noticias falsas, sobre todo con lo rápido que llega contenido nuevo, que en su mayoría es inútil e innecesario y que nubla nuestra vista de investigar más allá de lo que se nos ofrece. Y el problema es que estas imágenes son cada vez más realistas debido a los avances de la tecnología. En esta parte del video me ha sorprendido ver cómo la inteligencia artificial puede crear noticias completas que parecen totalmente verdaderas. Aquí el video muestra ejemplos como de misiles falsos, explosiones que nunca pasaron, daños inventados y reporteros que ni siquiera existen. Esto es muy impactante ya que estas imágenes que, aunque sean falsas, se difunden mucho más rápido que las verdaderas. Las cuentas dedicadas a publicar ese tipo de videos obtienen millones de vistas, que hace que hay personas que no saben si esto es real o no. También me ha sorprendido ver cómo el video nos puede enseñar tips para poder identificar estos videos falsos, como los dientes demasiado perfectos, logotipos mal escritos, textos extraños o marcas de agua que son casi invisibles. Estos detalles normalmente uno no los nota, pero, pero ahora tenemos que aprender cómo poder identificarlos para no ser víctima de esta mentira. Esto me ha hecho pensar cómo hoy, aparte de estar informados, es importante aprender a observar muy detenidamente esta clase de videos. Parecen noticias de última hora. La guerra en Medio Oriente, el caos en Europa, reporteros describiendo con toda calma catástrofes. Pero cada segundo de esos videos es falso. Supuestos fragmentos de noticieros generados con inteligencia artificial que incluyen desde presentadores que no existen a eventos que nunca sucedieron. Cualquiera puede caer en esto sin darse cuenta. Es molesto saber que vivimos en una época en la que tenemos que verificar todas las noticias que consumimos por el miedo de que éstas sean falsas. Herramientas como Veo de Google pueden crear videos en 4K extremadamente realistas con voces, iluminación e incluso movimiento de cámara. En tu prompt pides un presentador falso, escribes lo que quieres que diga y tendrás un noticiero convincente. Es rápido, es barato y está prácticamente al alcance de todos. Una gran cantidad de cuentas dedicadas exclusivamente a difundir noticias falsas generadas por inteligencia artificial acumulan millones de visitas y muchos usuarios no pueden discernir entre realidad y ficción. Las marcas de agua generadas por inteligencia artificial suelen quedar en textos casi ocultos o se ignoran por completo. Pero hay pistas, incluso las falsificaciones más elaboradas tienen aún fallos. Comprueba las cosas pequeñas. Los dientes, por ejemplo, son demasiado blancos, demasiado perfectos. La resolución es coherente en toda la imagen. Mira los logotipos y la escritura. Aquí, por ejemplo, hay un error ortográfico. ¿Es esto un texto en árabe? No, es un invento. Por eso quizás lo más importante es comprobar el contexto. Si medios de comunicación confiables no están informando al respecto, probablemente nunca ocurrió.
Expertos advierten de que estos falsos noticieros se están expandiendo rápidamente y los riesgos son cada vez mayores. They are particularly dangerous because if you're moving through social media fast, it looks like news, it sounds like news, it's visually compelling. It's hard, right? It's hard to figure out. And if you don't want to be fooled by fakes, get your news from reliable sources. Cuestionar lo que ves en redes te recuerda que no debes confiar ciegamente en lo que ves por el simple hecho que se vea profesional. Con una llamada de atención miramos en nuestra manera de creer en las noticias y cómo debemos de pensar antes de asumir. Uno de los grandes desafíos de este tipo de herramientas y que también existen a la fecha con Veo3 es el tema del idioma, ¿no? Son muy ágiles cuando se da un prompt quizá en inglés, pero no son tan ágiles para identificar todavía el español. Creo que la más generalizada, sobre todo que se ha identificado acá, pues, son las de Midjourney, ¿no? Que fueron las primeras que incluso estuvieron disponibles, que son open source también y que son muy sencillas de utilizar, que reconocen mucho más fáciles los prompts en español. El tema de cómo está afectando la región lo desarrollaremos más adelante. Ahora mejor veamos algunos ejemplos para entender la dimensión de lo que estamos hablando, porque se trata de videos tan realistas que combinados con las redes sociales, donde en muchos casos no hay moderación de contenidos, generan un cóctel muy peligroso. Porque es fácil generar fake videos, distribuirlos masivamente y causar impacto emocional. Supuesto tsunami en Japón y quienes lo anuncian es todo mentira. O los 80 tornados en Kansas, Estados Unidos, presentados por esta periodista, nada de eso existió. Tampoco este falso accidente. ¡Ay, hijo de puta! Se cayó la señora. Pero también hay... En este tramo del video se puede llegar a ver con claridad lo grave que puede llegar a ser la desinformación creada por inteligencia artificial. Los ejemplos que nos presenta el video, como pueden ser los tsunamis falsos, los tornados inventados o accidentes que nunca sucedieron, muestran que ya no se trata solamente de bromas audiovisuales o digitales, sino que ahora son capaces de crear contenido mucho más real y que puede llegar a generar miedo o confusión en miles de personas. Además de que algunos de estos videos ahora son utilizados con intenciones más específicas, con intenciones más maliciosas, que buscan influir en opiniones públicas, políticas o incluso en manipular a la población, etc. Ahí sí se ve un punto de conexión claro con América Latina, porque pueden cambiar los temas, pero no las intenciones. Un ejemplo, el de Ecuador, también de cómo se aceleró el proceso en los últimos tiempos. Lo que nosotros identificamos en 2025 durante la campaña electoral, era muy claro ver el primer deepfake que vimos de Luisa González al inicio de la campaña en enero, a lo último que identificamos en abril de 2025, cuando era casi imperceptible ver la modificación que había en sus labios, por ejemplo, ¿no? Que vimos que incluso periodistas, generadores de opinión pública lo compartían porque era hiperrealista. Entonces, yo creo que también te estoy hablando de 4 meses de diferencia, ¿no? Como este hay cada vez más ejemplos que se multiplican en los últimos meses y por lo visto hay causas que facilitan este tipo de campaña. El riesgo más grande de las campañas de desinformación en Latinoamérica es la erosión de la confianza pública. Porque Latinoamérica tiene 2 componentes. Uno, la ola de desinformación que se difunde de forma muy amplia y la falta de alfabetización digital, que creo que es generalizada, ¿no? O sea, en nuestros países realmente es un desafío la alfabetización digital y la educación mediática. Y cuando se juntan estos 2 elementos, entonces para la gente es muchísimo más complicado saber que está frente a una campaña de desinformación. El video también nos muestra como un caso en Ecuador, donde en un lapso de tan solo 4 meses, la calidad de las deepfakes mejoró tanto, llegó a un punto en el que inclusive los reporteros ecuatorianos de la zona, que eran experimentados, compartieron contenido falso creyendo que era real. Eso demuestra lo rápido que avanza la tecnología y lo fácil que es perder la capacidad de distinguir entre la verdad y la falsedad. Y esto es algo mucho más serio en Latinoamérica, como explica el experto. El problema es la falta de la alfabetización digital en muchas personas mayores, ya que muchos comparten este tipo de información sin verificarla y tampoco saben cómo detectarla porque no encuentran señales. Pero algo muy importante de esta parte,
aquí en el video es que se dan consejos prácticos para no caer en engaños. Buscar marcas de agua, verificar si el reportero existe en la vida real, si tiene nombre, apariencia, comprobar si otros medios digitales ya han hablado del tema y analizar la sincronización de los labios y fijarse en las expresiones corporales, porque algunas tienden a ser no muy naturales, por así decirlo, en este tipo de videos. Son detalles que antes parecían imperceptibles, pero que ahora pueden evitar que millones sean estafados o se confundan al momento de ver este tipo de fake news. Y ya, por último, finalmente, este tramo del video nos deja una reflexión importante. Aunque la inteligencia artificial va a seguir avanzando y creciendo, y posiblemente en el futuro, si ahorita mismo ya nos estamos confundiendo, podrá ser peor más adelante, nosotros aún tenemos la responsabilidad de decidir cómo usamos la información. El video nos invita a pensar antes de compartir y no a contribuir a la divulgación de noticias falsas. Más que una advertencia, esta es una parte que es un llamado para ser más críticos, cuidadosos y a proteger la credibilidad de la desinformación que consumimos diariamente. Opino que en nuestra sociedad actual no estamos muy acostumbrados a verificar la información que consumimos en noticias o videos cortos. A veces preferimos algo rápido que algo certero, y es eso lo que no nos permite indagar más allá de lo que se nos ofrece.